con el Señor. Hoy queremos recibir de parte del Señor una palabra que le voy a invitar que busque en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Hechos, capítulo 9, versículo 1 hasta el 6. Vamos a esperar que todos lo tengan. Sígalo usted desde su Biblia, desde su propia lectura, para que podamos ir entendiendo todos, pero también conectándonos todos a través de nuestra base, que es la Biblia. Todo lo que un predicador diga que viene de parte de Dios debe tener su cimiento en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo cuanto alguien diga. Y usted tiene la tarea, como los hermanos de Berea, en Hechos 7, de verificar que lo que el maestro, el predicador que está de este lado del micrófono y está enseñando, usted tiene el deber de verificar si eso está acorde con lo que la palabra enseña. Eso es lo objetivo. El resto es subjetivo. Que yo me pare aquí a decirle, Dios me dijo, es subjetivo. Usted me cree porque soy su hermano en Cristo y su pastor. Pero yo no le enseño nada con decir Dios me dijo solamente. Ahora, cuando yo le digo a usted, Dios nos dice, es ese primer escalón que subimos en este proceso de ser enseñado, nos indica que vamos por buen camino. No lo es todo, porque hay quienes enseñan mal, también basados en la palabra, pero es un buen camino. Usted sabe, bueno, allí estamos fundamentados. Por eso también insistimos en que usted traiga su cuaderno y su lápiz y anote, haga anotaciones. Si no los trae, si no los tiene, bueno, por lo menos puede recurrir a la transmisión que estamos haciendo. Normalmente la hacemos en vivo por nuestra cuenta IGEA Barinas en el Facebook y luego la montamos en nuestra cuenta en YouTube. Entonces usted tiene la oportunidad de volver a ir, volver a escuchar y anotar con más calma. Es decir, tenemos un número variado de oportunidades para escudriñar las Escrituras bien y que no seamos engañados por falsos maestros. Ubíquese en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, léalo en su Biblia. Hechos 9, versículo 1 al 6. Hechos 9, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, en esta hora, gracias te damos por tu palabra. Disponemos nuestras mentes y nuestros corazones para que tu Espíritu Santo, a través de esta tu palabra, nos enseñe. Podamos tomar, Señor, el camino que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El camino que llevaba Saulo de Tarso en esta historia, en esta breve historia de estos versículos, es un camino bastante conocido, el camino a Damasco. Es un camino que es famoso porque implicó la conversión, la transformación de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, a Pablo, apóstol de la iglesia. Pero no solamente marcó la vida de este hombre, sino que es el inicio de el conocer cómo Dios actúa en una persona que está plenamente convencida de que lo que está haciendo está bien. Y el mensaje de esta mañana se titula precisamente El conflicto de la voluntad. Ese es el título de esta mañana, el conflicto de la voluntad. Y resulta, hermanos, que la voluntad, que es un tema, hablamos el domingo pasado acerca del dominio propio, tenía que ver precisamente con el hecho de dejar espacio para que el dominio propio que viene de Dios como don a usted y a mí, sea el que reine en nuestros corazones, el que gobierne nuestros corazones y no nuestro ego. No es nuestra fórmula de ver cómo es el dominio propio. Hoy continuamos profundizando el alma del ser humano, porque el conflicto precisamente viene allí, la batalla precisamente viene allí cuando mis sentimientos, mis emociones son las que están gobernando las decisiones de mi vida. La toma de decisión del ser humano está normalmente asociada al alma. Siempre con regularidad hemos dicho que el alma es el asiento del conocimiento, de la lógica y de las emociones y sentimientos. Nosotros tomamos decisiones en función de la razón y la lógica, o tomamos decisiones en función de las emociones o del intelecto. Pero en lo espiritual, el Señor nos ha dotado sobre nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo, nos ha dotado o nos ha dado la capacidad de tomar decisiones en Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros creemos que esas decisiones que hemos tomado están bien? ¿Qué pasa cuando hemos visto nuestra vida según nuestro propio concepto y la calificamos como algo bueno? Y cuando alguien me dice que no es así, pues normalmente hallo la fórmula para compensar a través, por ejemplo, de argumentos, para compensar el por qué tomé esas decisiones que me han traído hasta hoy. Y esas decisiones que me han traído hasta hoy, que me hacen ser quien soy hoy, esas decisiones pueden ser buenas y malas. Ambas me han traído hasta hoy. Pero el problema es que aun cuando yo determine lo que es bueno y malo, lo estoy determinando yo. Yo soy el que estoy definiendo lo que es bueno o lo que es malo. ¿Cómo define Dios lo que es bueno o lo que es malo? Ahí es donde yo debo pararme. Esa es la perspectiva que usted y yo debemos asumir. Saulo de Tarso comienza diciendo que viene respirando, o sea, su vida, su aliento estaba inoculado de esa idea, de esa misión de llevar cautivo
a quienes estaban difamando la ley de Moisés. Su norte, su propósito de vida era la limpieza en Israel, era la limpieza de la religión que estaba emergiendo según su concepto. Tanto es así que ese convencimiento lo llevó a que se entrevistara con las autoridades del momento en la sinagoga para solicitar credencial que le permitiera meter preso a los cristianos. Pero yo quiero que usted vea esto de forma neutral, porque nosotros lo vemos horrible. Nosotros somos los de este camino. Pero Saulo de Tarso está plenamente convencido de que lo que está haciendo está bien. Le pregunto a usted, ¿usted está plenamente convencido de que lo que está haciendo está bien? ¿Se da cuenta? Porque Saulo de Tarso hasta este momento, él está viéndose del lado de los buenos. Nosotros siempre queremos estar del lado de los buenos. Pero lo bueno y lo malo para nosotros es una perspectiva que se coloca desde lo moral, lo ético, y eso que es moral o eso que es ético, en algunas oportunidades es relativo. Esas verdades son relativas, cambian con la moda, con el paso del tiempo, con los intereses de quienes tienen dinero. En los años 50, más o menos, las propagandas en la televisión permitían que los doctores salieran fumando. Y ellos hacían propaganda al cigarrillo para vender cigarrillos, los doctores, imagínense. Por allá en Norteamérica. Esa era una verdad relativa en ese momento. No hay nada de malo. Tranquilo. Y te lo está diciendo un doctor. ¿Ve? Si usted confía, no, si me lo está diciendo un doctor, esto es ciencia. Esto es verdad. Pero los años, el transcurrir de los años y la separación hasta cierto punto de los intereses económicos y la medicina y la ciencia lograron despegarse de esa realidad. Y ahora los doctores hablan sobre lo dañino del cigarrillo. Pero el siglo pasado, hace unos cuantos años atrás, esa verdad era verdadera en ese momento. ¿Sí me está captando lo que le estoy diciendo? Esa parte ética o moral de la cual nosotros hacemos uso para distinguir lo bueno y lo malo, este sistema, esta sociedad la relativiza. Es decir, es relativo, depende del tiempo, de la moda, de la cultura, de los países, depende de la economía, depende de quién esté mandando. Es una verdad, si no, es mentira. Hoy puede que sea una verdad, pero dentro de 5 años ya no es verdad. Eso sucede. Estudie la historia de la sociedad, la historia de la humanidad, y se dará cuenta cómo el principio de la ética y la moral, estudiada desde hace muchos siglos atrás por grandes filósofos, cómo ese principio va cambiando con las edades, con el paso del tiempo. Saulo de Tarso está plenamente convencido de que lo que él está haciendo está bien. Saulo de Tarso está plenamente convencido que él está del lado de los buenos. Y aquí es donde me llama la atención preguntar, ¿y es que acaso el lado de los buenos tiende a marcar el lado de los malos de una manera fatal? Puede que sí, puede que no, pero viene de parte de Dios. Ahora, fíjese en esto. De este espacio que tenemos, yo quiero abordar 3 elementos fundamentales acerca precisamente de la voluntad. Cuando usted sabe que usted está bien, que usted está del lado correcto,
Usted ejerce el poder de elegir, de tomar decisiones en función de eso que usted cree que está bien. La forma de criar a sus hijos, la forma de usted llevar y tratar a su esposo o a su esposa, la forma de trabajar, la forma de conducir. Aquí en Venezuela ya el semáforo no es una señal de tránsito que determine que el rojo es pare. O sea, el rojo es pare mientras no haya gente. Y si usted se para en el rojo, el de atrás está desesperado porque no viene gente. Y te toca corneta, ¿ves? Porque él trae una realidad distinta a la tuya. Y él cree que está bien, porque es la viveza del criollo, así le llamamos, ¿ves? Porque queremos argumentar que mi necesidad ahora, mi presente ahora es mi verdad, según mi necesidad. Y eso aplica a todo el mundo. Porque el problema no es que no sea mi verdad. La cuestión es que yo quiero que los demás entren en mi círculo, en mi verdad. Y como yo voy apurado y a mí me parece que el que está delante es un tonto porque se para y no hay tráfico, entonces yo le toco corneta y lo insulto para que él pase y lo justifico. Si alguien llegara a decirle, mira, pero está en rojo, no chico, la viveza criolla, tienes que ser más ágil que los demás. Y con eso queremos tapar algo que no está bien. ¿Me explico con eso, hermano? Eso es una realidad que yo no sé si acontece en otro país, pero pasa aquí en Venezuela, sobre todo aquí en Barinas. Y digo sobre todo porque no vivo en otro lugar. No sé si por allá, por otro lugar, en Caracas, en Valencia, en otro lado, en Apure, pasará, pero pasa aquí en Barinas. Ahora, nosotros nos encontramos con la realidad de la omnisciencia de Dios ante la ceguera del humano. Es posible que yo tenga una base por el cual yo voy a tomar las decisiones, pero esa base, como le expliqué, es en función de teorías, verdades relativas, circunstancias de vida que no son aplicables a todos. Pero Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y esa omnisciencia pone a Dios alejado en su pensamiento de mi pensamiento. Lo pone alejado. Me pone a mí lejos de saber ese pensamiento. Porque Dios lo sabe todo. No solamente de mi vida, sino de toda la humanidad en todo el globo terráqueo. Dios lo sabe todo. Quizás mi vida para mí tiene una verdad que digo yo no afecta a los demás. Pero tu verdad, tu vida, sí afecta a los demás. Cuando tú, por imprudencia, señor o señora que va en una moto, en un vehículo, cuando por imprudencia, por querer ser más que los demás, te atropellan, tu familia sufre. Tu familia sufre. Y aquí más, porque vas al hospital y no vas a encontrar una tomografía que te la hagan en el hospital. Entonces, tu familia no eres tú, es tu familia la que sale corriendo a buscar quién sabe de dónde, a buscar dinero para poder hacerte una tomografía. Sufre la familia. Yo he hablado con personas que dicen que ellos no tienen seguro funerario porque, bueno, cuando ellos se mueran, que vean a ver los otros. Una forma egoísta de ver las cosas. Qué bien, te moriste y ahora tu familia tiene que comprarte la urna. Qué bien cara que es. Tiene que pagar el sepelio. Y si uno se muriera con agenda, ¿verdad? Y uno le dice a la familia, mire, vaya preparándose, en enero del 2028 me muero. Me va a morir a eso como de las 9 de la mañana para que usted se vaya preparando familia y vaya comprando la urna, vaya comprando el sepelio. Si eso fuera, otra cosa. Pero uno se muere en el momento menos pensado, donde la familia no tiene dinero. Y hay quienes todavía quieren decir, no, yo me muero y yo no voy a saber nada. Sí, pero tu verdad, que según dice solo te afecta a ti, también afecta a quienes te rodean.
y dejas a una mamá de 70 años pidiendo dinero para comprarte la urna, que fuiste irresponsable en no tener un seguro funerario, pagándolo a tiempo. ¿Te das cuenta? Que nuestras verdades que nosotros creemos que son nuestras nada más afectan a nuestro alrededor. La omnisciencia de Dios nos lleva a pensar que mis caminos no son los caminos de Dios si yo no los sigo a Él de la manera como Él quiere que yo lo siga. El apóstol Saulo de Tarso estaba plenamente convencido que él seguía a Dios, pero no había escuchado la predicación realmente como debía ser. Hermano, mire, y es interesante porque Saulo de Tarso estaba tan convencido de esto que la gente sabía que no iba a haber una sola persona que lo pudiese convencer de lo contrario. Y su vida tuvo que ser truncada en un momento determinado exclusivamente por Dios para que él pudiese entender que estaba mal, que estaba del lado equivocado. Y ahí es cuando nosotros analizamos nuestra vida. Jesús, estando allí en medio de toda esta realidad, viendo a Saulo de Tarso perseguir, dice en Hechos y describe a los hombres y mujeres en el versículo 2 de este camino. La palabra camino, el apóstol, el escritor de este libro, Lucas, hace referencia a los primeros cristianos, aquellos que se convirtieron después de la muerte y resurrección del Señor, creyendo en Cristo y no a través de la ley de Moisés. Y como describe a esos de ese camino, entonces el Señor Jesús ve y determina que debe encontrarse con Saulo de Tarso. Por supuesto, esto tiene que ver teológicamente con el hecho de que también Saulo de Tarso se convertiría en un apóstol de Jesucristo. Y para ser uno de los apóstoles de Jesucristo, uno de los requisitos es que debieron haber conocido o visto a Jesús. Y acuérdense que de los 12, Judas se ahorca, muere, los 11 nombran al sucesor y luego y nombran a ese sucesor en función a esos requisitos que tuvieron que haber visto al Señor, tuvieron que haber caminado con el Señor, y Saulo de Tarso, el mismo Señor lo derriba de ese camino donde venía, lo para, lo detiene de ese camino. Dice en el libro de los Proverbios capítulo 16, porque el problema, hermano, precisamente es lo que Proverbios nos dice. Ese es el problema real de Saulo de Tarso, en el cual nosotros nos vemos reflejados, fuera de la omnisciencia de Dios. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Claro que sí. Nadie va a decir que anda mal. Claro que todos vamos a decir que la decisión que yo tomé fue la correcta. Por eso es que oímos tantas barbaridades ahora a través de los medios de las redes sociales. Tantas barbaridades. Tantos testimonios falsos de hombres y mujeres cambiando de esposo porque Dios me dijo que ella era mi esposa. ¿Ves? El Dios me dijo. Pero ella es una mujer casada. Pienso yo, Dios te va a unir a una mujer casada cuando Él mismo dice, no mires la mujer de tu prójimo. ¿Ves? Pero excusamos eso con el Dios me dijo, Dios me mostró. Y el camino que elijo al unirme con una mujer casada, yo lo justifico y digo, estoy bien. Así como el camino que el que hace lo malo, que el que roba
y después quiere pegarse la teoría de Robin Hood. ¿Se acuerda de esa película? El ladrón que se cree que porque roba a los ricos para darle a los pobres, él es un buen ladrón. Qué lindo, ¿verdad? O sea, yo soy un buen ladrón porque yo no robo para mí. Yo robo para darle a los hambrientos. Y me justifico. Incluso a mí mismo, ¿no? Yo robo, no es porque yo tenga ganas de tener dinero, es porque tengo hambre. Por eso robo. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Claro, desde mi perspectiva, lo que estoy haciendo está bien. Es que yo estoy educando a mi hijo así porque mi mamá y mi papá me educaron así. Y si yo llevé palo, ellos también van a llevar palo. ¿Se da cuenta? Si a mí me amarraban al poste, yo también los amarro a ellos al poste. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Saulo de Tarso llevaba la tarea de llevar a los de este camino presos ante los tribunales hasta el punto de darles muerte. Y él creía que esa era su misión de vida. La omnisciencia de Dios nos dice otra cosa. La segunda parte de este versículo 2 de Proverbios 16 dice, pero Jehová pesa los espíritus. La palabra aquí espíritus no está hablando exclusivamente de demonios, de cuestiones sobrenaturales, de esa dimensión que no vemos, de esa dimensión invisible. La palabra espíritu aquí habla de eso que me motiva. Eso que a veces le decimos a una persona, pero tú tienes un espíritu luchador, o sea, tiene ímpetu, tiene ganas. Bueno, esa motivación, eso es lo que quiere. Pero Jehová pesa las motivaciones internas tuyas y mías. ¿Por qué lo estoy haciendo? Normalmente las elecciones que tomamos, las tomamos en función, como le dije, de criterios propios basados en el intelecto, en la razón o en las emociones. ¿Ve? Y las emociones siempre estarán ligadas a los deseos. Y los deseos, si se les da rienda suelta, ¿verdad?, terminan siendo deseos o pasiones pecaminosas. Se le da rienda suelta a esos deseos. El segundo elemento después de la omnisciencia de Dios que nos demuestra que nuestra propia decisión no es la más acertada, no es la más convincente, porque ese camino que estoy recorriendo, en mi propia opinión, no es limpio del todo. Desde la perspectiva de Dios, Saulo de Tarso estaba convencido de que estaba bien, pero Dios no. Pero no solamente eso, sino que en un versículo más adelante, en el versículo después que el apóstol cae, que Saulo de Tarso cae, y el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunta Saulo. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor Jesús le dice apela a una experiencia normal de la agricultura, algo que tenía que ver precisamente con esa costumbre de la ganadería, del trabajo agrícola, que conocía muy bien la mayoría de las personas de este tiempo. Y digo que conocía muy bien porque la mayoría trabajaba con agricultura o con ganadería en los diferentes rubros. Pero a mí me dicen algo así hoy, el Señor me llama a mí a través de un proverbio como este o un mensaje como este y me deja sin entendimiento. Pero Él le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Wow!
Y el Señor le está hablando en términos de parábola a Saulo de Tarso, cuando le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, hablándole en esa parábola, utiliza una metáfora para hablarle a Saulo de un principio. Esa metáfora está compuesta por 3 fundamentos. La primera distingue el aguijón. El aguijón no está hablando de un escorpión. El aguijón era una vara que los ganaderos de aquella época, una vara de madera que en la punta le colocaban un metal afilado parecido a un aguijón o a la punta de una flecha, ¿no? No tan triangular, pero más o menos tenía esa figura, ¿no? Y que se utilizaba precisamente para que los bueyes no retrocedieran cuando estaban arando. Como no habían tractores, se utilizaban bueyes para arar la tierra y prepararla para el sembrado. Y para que eso tuviese efectividad, los bueyes debían ir siempre hacia adelante. En algún momento, cuando de repente la tierra o la parte de atrás del mecanismo de arado se atascaba, el buey de pronto quería regresar, quería irse para atrás. Entonces, este aguijón que estaba colocado hacia adelante, pero en la parte de atrás del buey, no permitía que él regresara, porque al dar una patada hacia atrás, se pullaba con el aguijón. ¿Ve? Y eso lo impulsaba a seguir adelante porque le provocaba un dolor. El otro elemento es dar coces en plural. El singular de la palabra coces es la palabra cos, con Z, C-O-Z. Esa palabra cos es la patada que da el animal hacia atrás para el regresarse. ¿Ve? Y el tercer elemento es la acción que el animal hace precisamente para resistirse a seguir. Y entonces él quiere regresar. Pero lo que quiere el agricultor es que él siga para que se siga abriendo la zanja. Entonces colocaban esa vara, ya le expliqué, con esa punta que era un aguijón, era una punta de metal, y en la palabra cos, o en plural coces, era la patada que daba el animal para ir hacia atrás. Quiere decir que cuando el animal quería hacer su voluntad e ir hacia atrás, le dolía. Y al final tenía que ir hacia adelante por dolor, porque sabía que ir hacia atrás le producía dolor. Porque el animal se forma a través del instinto, tienen un instinto natural, pero se forma a través de los hábitos. Y usted pasa un tiempo enseñándole un hábito al animal, bien sea por castigo o por premio, él se va acostumbrando a hacerlo. A orinar aquí, a hacer su necesidad de popó allí, a comer allí, pero eso hubo un trasfondo, ¿no? Eso hubo un tiempo donde se estuvo habituando, bien sea por el premio, te lo ganaste, o por el castigo, y te lo di, que le produce dolor. No estoy defendiendo que los animales se le peguen, no estoy hablando de que esas son algunas fórmulas que se usaban. Y es a la referencia en una metáfora de origen agrícola que el Señor le está dando a Saulo de Tarso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice el Señor. La patada que el buey hacía para liberarse y regresar, lo hería más. Y ese dolor entonces impulsaba al buey a seguir hacia adelante y seguir con su labor sin retroceder. La resistencia que este animal producía para no hacer lo que su dueño quería que hiciera, le causaba dolor. Y ese es el mensaje que el Señor le está dando a Saulo de Tarso.
las patadas que estás dando te causan dolor, Saulo. Vas a seguir hacia adelante en mi camino porque las patadas que das te causan dolor. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Es fútil resistirse a la voluntad de Dios. Y cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, hay dolor. Bien lo dijo la hermana. Dios nos tiene tanta paciencia y misericordia que los primeros llamados son llamados suaves. Son llamados, ven acá, hijo, ven para pasarte la mano por la frente, por el pelo, por el cabello, por la espalda. Hasta que finalmente, cuando no queremos acceder, viene la enfermedad, viene la pérdida de un ser querido, viene la ruina. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Es inútil resistirse a la voluntad de Dios. Pablo no era ningún desentendido. Saulo de Tarso, perdón, disculpe que me confunde. A veces decir Pablo en este instante es recrear al apóstol en este instante, pero aquí él es Saulo de Tarso. Su identidad era una identidad vaga, no estaba definida. Por eso es importante llamarlo en este instante, llamarlo Saulo de Tarso, Saulo. Su identidad como apóstol no estaba definida, no era Pablo todavía. Ahora, escuche esto. El Señor, esa resistencia que le oponemos al Señor, muchas veces en nosotros está resultando dolor emocional, dolor físico, muchas veces en nosotros resulta en dolor circunstancial, es decir, va y viene, un momento, me sentí mal, ya, se fue. Otras veces es más permanente, pero como quiera que sea, no son ambiguos, son directos. Y son consecuencias naturales de haber sembrado semillas de limón. Porque siempre le digo, hermano, no pretenda sembrar semillas de limón y recoger manzanas. Siembra semillas de limón y recogerá durazno. Ah, no, ¿qué va a recoger? Limones. No estoy diciendo que el limón sea malo, no, pero la amargura de la fruta, como es el limón, no la va a comparar con lo sabroso de un durazno o con el sabor de una manzana, no estoy hablando de las utilidades que tiene. Estoy hablando de la realidad de que cuando creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y nos duele, seguimos permaneciendo en eso, a veces por nuestra fórmula de egoísmo. Hemos centrado nuestro ego en el medio de nuestra vida, que aún creemos seguir sirviéndole a Dios, pero desde nuestra perspectiva, a nuestra manera. Empiezo a justificar mis ausencias. No me congrego. ¿Ves? Y ahí es donde empiezo. Pero Dios sabe. Dios sabe. No perdono. Pero Dios sabe. O sea, Dios sabe. Dios sabe por qué no la perdono, por qué no lo perdono. Porque Él me hizo mucho daño. Dios lo sabe. Entonces quiero como manipular los sentimientos de Dios. Porque yo creo que Dios se mueve por sus sentimientos. Y estoy alejado de seguir buscando la voluntad de Dios porque mi voluntad se quiere imponer con mi razonamiento. El razonamiento de Adán cuando el Señor le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Se lavó las manos Adán. Señor, la mujer que tú me diste. O sea, yo estaba bien aquí solo, Señor. No sé cómo se te ocurrió la brillante idea de mandarme a una compañía, pero yo estaba bien. No hubiese comido de eso si la mujer que tú me mandas no hubiese estado. ¿Ves? Nuestro ego siempre va a hacer que argumentemos nuestras decisiones.
Y todo será, Dios entiende. Dios sabe por qué yo no puedo dar. Dios me conoce que yo quiero, pero no puedo. ¿Ves? Esos son los argumentos que nosotros usamos. En lugar de arrodillarnos, en lugar de vivir en su voluntad, en lugar de acudir a Él, como dice la palabra, no, yo creo como yo quiero creer. Pero la verdad es que la palabra me enseña, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como a mí me parece, no como me dice la tradición, ni como me enseñaron mis padres, es como dice la Escritura. Saulo de Tarso está en medio de esta metáfora. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y a veces tenemos, hermanos, hasta el atrevimiento de discutir con Dios. Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y pretendo darle a Dios la imagen limpia de mi vida. Señor, pero tú sabes que yo soy pastor. Señor, pero tú sabes que yo he entregado mi vida al servicio tuyo. Señor, tú sabes que yo oro todas las mañanas. Señor, tú sabes que yo le doy a los pobres, que yo comparto las cosas. Ve, comienzo a tratar de manipular a Dios, a torcerle el brazo a Dios para que Él realmente me vea como yo soy, como si Él no me conociera. Pero mi mente funciona así, nuestra mente funciona así. Y queremos argumentar contra Dios o con Dios. Fue lo que le pasó en el libro de Job. Todo este entramado de dificultades que Job tenía, sus amigos llegaron. Job empieza a altercar con Dios. Job comienza a altercar con Dios. ¿Por qué, Señor? Yo soy bueno. Yo no he hecho nada. Y los amigos comenzaron a defender a Dios, los amigos de Job, como si Dios necesitara defensa y metieron el pie. Porque ellos empezaron, en lugar de hablar de la omnisciencia de Dios y que Dios sabe, y por eso es que nosotros le estoy narrando esto, es porque nosotros a veces hacemos lo mismo que los amigos de Job. Eso le pasó porque debe andar en pecado. Eso le pasó seguramente porque queremos decir por qué. Y eso hicieron los amigos de Job. Cuando escuchan a Job decir, pero ¿por qué? Dios, pero yo soy bueno, pero Dios, yo hago esto, Dios, yo hago aquello. Entonces comenzaron los amigos de Job a decir, no. Dios no es injusto, dicen ellos. Hablando de realidades, mire cómo son realidades. Dios no es injusto para castigar al justo. Tú debes tener, ve, ahí venía algo, tú debes tener algo escondido, Job. Algo malo hiciste que ni siquiera te acuerdas para que Dios te tenga así. Porque Dios no es injusto. Pero usted y yo leemos al principio y nosotros mismos leemos cómo Dios calificó a Job. ¿O usted no sabe cómo Dios calificó a Job? Porque no lo está calificando el autor del libro, no lo está calificando un ángel, no lo está calificando un profeta, lo está calificando Dios mismo. ¿No has visto a Job? Justo y temeroso, palabras mismas de la boca de Dios. Y los amigos de Job le dicen a Job, no, Job, Dios no es injusto, tú debes tener algo por la cual, algo malo, debiste haber hecho algo malo para estar pasando por allí. Dios no te va a pasar por allí si no tienes nada malo. Era un argumento que a los ojos de los amigos de Job estaba bien, defender a Dios. Pero no era lo correcto. No podemos argumentar con Dios. El profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Y usted puede leer versículos 10, 11 y 12 y se dará cuenta
la relación de lo que implica lo bajo, lo insignificante que somos nosotros para pleitar y pedir razón a Dios de por qué hace eso. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, pero eso no nos basta. Hemos malentendido los textos. Pedid a Dios todo lo que queráis. Y esos versículos los malentendemos y queremos pedirle a Dios un carro, una casa, una mujer nueva porque la que tengo ya no me sirve, un hombre nuevo porque el viejo gordo que tengo en la casa ya no me sirve. ¿Ves? Empiezo a pedir locuras, como si eso fuese parte del paquete que está diciendo allí, que pidamos todo lo que queramos. Sacando de contexto un texto para generar un pretexto de nuestra vida, de nuestra fórmula de vida. Nosotros tenemos convicciones tan minúsculas frente a la omnisciencia de Dios. Tan minúsculas. Y con todo, queremos desafiar a Dios. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué será que si Dios tiene todo el control, por qué permitió que se murieran esos niños? ¿Ves? Yo quiero que Dios me dé razón de sus acciones a mí. Que es como si la olla de presión suya le hablara pidiéndole razón porque usted quiere ablandar unos huesos. Usted metió unos huesos en la olla de presión suya y los quiere ablandar, eso es problema suyo. Usted quiere. La olla de presión es suya y los huesos son suyos. Usted los compró, ¿o no? Y de repente la olla de presión cobra vida y le dice, epa, pero ¿por qué me estás poniendo a ablandar aquí la cosa? Ya tengo tanto calor y esos huesos nunca se van a ablandar. Dame razón, ¿por qué? ¿Acaso que yo tengo? Tú eres mi olla de presión. Le estoy utilizando un simbolismo, ¿no? ¿Cómo es? Fantasioso, pero a la vez que me entienda lo que significa nosotros discutirle y pedirle razón a Dios. Si esa es su voluntad. Y queremos que Dios nos explique por qué tomó esa decisión. Somos tan pequeños en este universo frente a la omnisciencia de Dios. Es inútil que nosotros nos resistamos. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Seguimos la voluntad de Dios porque Dios es eterno. Dios es el creador. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que andar en la voluntad de Dios. Sin buscar explicaciones. Yo sé que eso es algo muy propio de nosotros los seres humanos. Queremos la razón de las cosas. Buscamos siempre y la ciencia nos invita a responder, a cuestionar la realidad. ¿Por qué? Nos ha llevado a estudiar lo más minúsculo, lo más pequeño, lo más diminuto de las cosas, hasta llevar al átomo y a unidades más pequeñas para saber por qué el mundo existe como tal. Pero la filosofía también hace su trabajo, ha hecho su trabajo en nosotros, buscando a través del pensamiento y la razón explicar la existencia del ser humano. Y los grandes filósofos han hablado acerca precisamente del propósito del ser humano: nacer, crecer, multiplicarse y morir. La razón del ser humano. Pero Dios le revela al profeta en Eclesiastés la realidad de la vanidad de esta vida frente a lo eterno, frente a lo que Él nos da en la vida eterna. Y nosotros hacemos vida y tenemos ganas de hacer y de vivir en esta vida. No sembramos para más allá. No hacemos cosas para más allá. No vivimos conforme a lo que el Padre quiere que vivamos si no recibimos una recompensa natural que nos conecte con el materialismo, que nos conecte nuestras emociones con lo que tenemos, palpamos, saboreamos, vemos. Nuestros sentidos, ¿se da cuenta?
Somos seres sensoriales, sí, pero el apóstol nos enseña que en el primer Adán éramos alma viviente. Sentíamos con nuestras emociones. Pero en Cristo, ¿cómo nos define el apóstol? Como seres espirituales. No pretendo decir que la voluntad de Dios no se ha aplicado en su vida. No. Quiero es enseñarle que Saulo de Tarso estaba plenamente convencido de que estaba haciendo bien. Y solo cambió cuando tuvo un encuentro real con Jesús. En Job capítulo 40, versículo 1 y 2, yo le invito que usted en su casa lea el capítulo 38 y 39. Dios le da una clase magistral a Job en estos dos capítulos. Vamos a leer 41 y 2, pero yo le invito que en su casa usted lea el 38 y el 39. Porque este 1 y 2 está conectado a esos dos capítulos, donde Dios entonces le responde a Job esas preguntas existenciales. ¿Acaso tú hiciste el cielo?, le dice Dios a Job. ¿Acaso tú formaste el fundamento de la tierra? ¿Acaso tú haces llover? ¿Acaso tú haces aquello? ¿Tú haces esto? ¿Tú estuviste allí? ¿Tú estuviste acá? Esos dos capítulos, 38 y 39, son preguntas retóricas de Dios hacia Job. Y en este capítulo 40, Dios sigue diciéndole a Job, dice, versículo 1 y 2, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Una pregunta de reflexión. El que disputa con Dios responda a esto. O sea, ¿quieres discutir conmigo? Respóndeme primero, ¿es sabio? ¿Es sabio que contiendas con el Omnipotente? Pero para entender esa pregunta, tienes que leer el capítulo 38 y 39. Búsquelo un momentico, no lo vamos a leer completo, pero para que usted vea cómo comienza estos dos capítulos hermosamente, Dios allí explicándole a Job. ¿Lo tiene? Voy a leerlo en la versión textual. Dice, Jehová respondió a Job, ¿ves? Palabra de Dios directamente a Job, desde el torbellino, y dijo, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones cual varón, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Voy a dejarlo hasta ahí y le voy a hacer la misma pregunta a usted. ¿Dónde estaba usted cuando Dios fundó la tierra? Si no respondes eso, no puedes altercar con Dios. No le preguntes a Dios por qué, porque no conoces cómo Dios fundó la tierra. No estabas allí, yo no estaba allí. Entonces su voluntad es más grande que la mía, porque Él sí sabe. ¿Cómo yo voy a tomar decisiones alejadas de lo que Dios me está mostrando en su palabra? Somos tan pequeños y queremos justificar nuestras acciones. Queremos justificar nuestros egoísmos. Queremos justificar nuestras metidas de pie, por no decir otra cosa. Nuestras malas decisiones. Los judíos, los fariseos se acercaron al Señor con la mujer que había sido hallada en adulterio, diciéndole al Señor, vamos a matarla, porque eso dice la ley de Moisés. Y apelaron a la ley de Moisés. Pero la voluntad de Dios era otra cosa. La misma multitud, bueno, no la misma en las personas, no, pero hablando del hecho histórico,
esa multitud vino también los doctores de la ley a preguntarle al Señor acerca del matrimonio. ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y le decían al Señor, si tú estás diciendo que no se divorcie, pero nuestro Moisés, que es mayor, dice que sí podemos divorciarnos. ¿O es que tú no crees en Moisés? ¿O es que tú no crees en la ley de Dios? Entonces Jesús responde y dice, sí, yo sé que Moisés les dio permiso para divorciarse, para dar carta de divorcio. Yo lo sé, eso es una realidad. Y hasta puedo creer circunstancialmente que Dios permitió, fue una voluntad permisiva de parte de Dios. Pero hay una razón, por la dureza de vuestro corazón. Cuando la razón, cuando el por qué se fundamenta en mi comportamiento, deja de ser algo que viene de Dios. Y Jesús mismo lo contrasta diciendo, pero al principio no fue así. Entonces, ¿a dónde va usted? ¿A la carta de Moisés, al abogado, o al principio, cuando Dios, el arquitecto, el que formó, fundó y construyó este universo, lo hizo y dio razones para eso? ¿A dónde voy yo? ¿A ese principio o a lo que me conviene? ¿Se da cuenta? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Toda mi vida trato y he tratado de argumentar con Dios mis decisiones. Y usted y yo podemos estar plenamente convencidos de que está bien. Saulo de Tarso también creía que estaba bien. Saulo de Tarso también iba con convicción a apresar a los hermanos que estaba hallando durante su recorrido. Es más, iba a Damasco con ese propósito. Iba a Damasco, camino a Damasco, hermanos, con esa misión de vida, y nada lo iba a apartar porque él estaba plenamente convencido de que llevaba una tarea de parte de Dios. Y no era así. Cuando finalmente, después que pensamos en la omnisciencia de Dios frente a aquel encuentro primario que el apóstol, que Saulo se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Jesús le habla entonces de lo que él sabe, superior a él. Después de encontrarnos la idea de que es inútil resistirnos a la voluntad de Dios, a través de aquella frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, entonces podemos pensar en que debemos rendirnos como lo hizo Saulo de Tarso. Ríndete y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso lo hizo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue la pregunta que dejó de lado la voluntad centrada, la certeza que se derrumbó. Vio Saulo de Tarso caer sus motivaciones. Ya no tenía que elegir. Ya no tenía que decir frente a su hacedor, frente a su Señor. Lo tenía delante de él. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando Saulo de Tarso entiende que es inútil resistirse, entonces accede a rendirse. ¿Saben lo que significa con las manos levantadas? Rendición. Con las manos levantadas demuestro que no tengo armas y que no tengo ninguna postura de combate para pelear. Y Saulo de Tarso se rinde para la transformación. Y le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tenía la misión en su mente, creyendo que Dios estaba contento con lo que estaba haciendo, pero finalmente se rinde y decide hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? La voluntad de Dios
a menudo implica un cambio de identidad, un cambio de propósito, una vista distinta a como lo estamos percibiendo, un andar diferente. Eso se nota. No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Hermano, usted sigue leyendo el versículo 7 en adelante del libro de los Hechos capítulo 9 y se dará cuenta que para Pablo no fue fácil desde el principio, no fue fácil hasta el final, no fue fácil. Lea. Ve, el Señor le dice, ve a tal parte que allá se te dirá qué hacer. Mire, y el Señor tuvo que aparejar todo, porque si no, a Saulo lo dejan solito. Y el Señor le dice a aquel donde iba a ir, mira, va a venir un hombre, Saulo tal, y ese hombre, Señor, pero es que yo sé que ese hombre es un perseguidor de la iglesia, me va a llevar a mí preso. Usted recíbalo, porque yo le estoy diciendo que le reciba, le dice el Señor. No en esas palabras, yo se lo estoy traduciendo a una versión distinta. Pero siga usted leyendo para que vea que Saulo de Tarso comenzó a recibir discriminación. Aún después de que dio, hermano, que dio testimonio de su cambio, la gente seguía luchando contra este predicador. Y usted sabe cómo después de haber sido encarcelado y después de haber sido golpeado, él mismo pidió audiencia frente al César. Y él mismo da testimonio. Yo sé que me espera la muerte. ¿Ve? Para Saulo de Tarso no fue nada fácil, hermano. Esa transformación, esa rendición a la voluntad de Dios no fue nada fácil. Pero como lo escribió él mismo de testimonio en su vida en Filipenses, estando preso con un grillete, porque así escribió Filipenses, preso con un grillete en el pie, en el tobillo. Y escribió sobre estar gozoso, sobre gozarse en medio de cualquier circunstancia de vida. Y él estaba preso. Saulo de Tarso, convertido ya en el apóstol, uno de los apóstoles más prominentes del Nuevo Testamento, con gozo vivió su vida difícil como apóstol, discriminado por los mismos hermanos, por la misma iglesia. Hizo defensa de su apostolado. Es cierto, yo no anduve caminando con Jesús como los demás apóstoles, dice el apóstol Pablo, enseñándole ya a la iglesia. Pero eso no me hace menos que nadie. Yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado y yo no estaba allá, partió pan. ¿Quién se lo dijo? El mismo Señor. ¿Se da cuenta? Siempre, constantemente el apóstol Pablo tuvo que estar luchando contra la discriminación, contra el menosprecio por esa vida que llevaba antes, la cual él creía que estaba siguiendo el bien y estaba en la voluntad de Dios. Él creía. Pero que ahora que decidió levantar sus manos y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se enfrenta entonces a un cambio difícil. Pero no huyó de ese cambio, no huyó de esa transformación. Más bien empezó a enseñarle a la iglesia, empezó a enseñarte a ti y a enseñarme a mí de qué manera podemos evitar nuestra voluntad, nuestra propia e incipiente, porque es incipiente, es insípida, no tiene ninguna razón, ningún sabor, nuestra propia voluntad, nuestra propia forma de tomar decisiones. Y él nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, un texto bastante conocido, poco practicado, poco estudiado realmente como es. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo rendirse al Señor? ¿Cómo decirle al Señor y recibir de Él después que yo le pregunte qué quieres que yo haga? ¿Cómo rendirse al Señor? Y la respuesta: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tu cambio, mi cambio, viene por una forma de pensar distinta. Ya no puedo argumentar eso de que todo el mundo lo hace así. Ya no puedo argumentar eso de que a mí me enseñaron a hacerlo así y siempre lo voy a hacer así. Dice el apóstol, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Solo en ese momento, dice el apóstol, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Solamente con una mente transformada que nos haga pensar distinto al montón, nos hará conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios tiene 3 características importantes. Es buena, en definitiva, tal como la voluntad de Saulo no era la buena, mi voluntad para hacer las cosas tampoco es buena. Pero la voluntad de Dios sí. La voluntad de Dios es buena. Esa es la definición de lo bueno que tú y yo tenemos que buscar, la voluntad de Dios. No son mis ganas, no son mis emociones, no son mis sentimientos. Yo siempre le digo a los jóvenes, muchachos, mire, cuando usted se casa con su muchacha, no tienes que casarte con ella solamente porque es ¿cómo es? El perfil ideal. Por supuesto, nosotros somos seres humanos y nos gusta, tenemos un punto de atracción, ¿verdad? Hay quienes les gustan las morenitas, las negritas, las blanquitas, hay quienes les gusta el pelo liso, el pelo ondulado. O sea, cada quien tiene sus gustos, pero ir a un matrimonio basado en esos gustos, wow, espere que pase 15 años, espere que pase 15 años, y la muchacha empezará a ver la barriga en el muchacho, y ella dice, pero yo no me casé, cuando me casé, tú no tenías esa barriga. Yo le doy gracias a Dios porque yo siempre he sido gordito y mi esposa siempre me vio y me conoció así gordito. Claro, ¿se acuerda aquel chiste, ¿no? Que estaba invadiendo por todos lados. Cambio una de 30 por 2 de 15. Cambio una de 40 por 2 de 20. Por supuesto, hermano. Ya después que tú tienes 20 años con tu esposa, las arrugas comienzan a aparecer. No importa cuánto Botox te inyectes. Sí, es Botox, ¿no? No importa, esas arrugas van a llegar. No importa cuánta pintura te echen. En algún momento se acabará la pintura y esos pelitos blancos comenzarán a ganar. ¿Ah? Y empiezas a extrañar a esa mujer con la que te casaste hace 25 años. Porque fue un matrimonio por emoción, fue un matrimonio por sentimiento, me ligó el gusto del físico. Pero la palabra dice que la voluntad de Dios es buena. Y en la voluntad de Dios buena está su amor. Y nos enseña sobre el amor. Por eso yo le decía, siempre le enseño a los jóvenes, acércate a una muchacha si tienes la madurez para amar como dice la palabra. La palabra dice que el amor de Dios, el amor ágape, que debe ser el amor crucial, central en el matrimonio, es un amor sacrificial. Ya no son mis intereses, ahora son los intereses de mi esposa. Ya no son tus intereses, esposa, ahora son los intereses de tu esposo. Y esto no se trata con que la mujer es la que está cocinando y planchando y el hombre está trabajando. Eso no se trata de eso. Se trata de una relación íntima
donde los intereses de mi esposa están por encima de los míos y los intereses del esposo están por encima de la esposa. Y ahí se complementa. Por eso la mujer es ayuda idónea. Entonces la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Duele, pero es agradable. Es difícil, sí, pero es agradable. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios. Entonces toda la motivación para yo hacer las cosas las hago para agradar y glorificar a Dios, no a mí, ni a usted, es a Dios. Y finalmente, la voluntad de Dios es perfecta. La frase de Jesús a Saulo es un acto de misericordia. Y la oportunidad que le da Jesús a Saulo de arrepentirse es un acto de soberanía de parte de Dios. Y vuelve a entrar en juego la misericordia. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le da la oportunidad. Y usted conoce ahora la transformación. Saulo de Tarso, Pablo el apóstol. Saulo de Tarso, Pablo el apóstol. Cambió su identidad. Rendirse a la voluntad de Dios cambió su identidad. Saulo de Tarso, Pablo el apóstol. Rendirse a la voluntad de Dios cambió su propósito. Iba camino a Damasco a apresar a los cristianos. Ahora va camino a las naciones a predicar la palabra. La transformación hacia la voluntad de Dios cambia nuestro propósito. Cierre sus ojos por un momento. Y vamos a reflexionar sobre lo que creemos estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Lo que creemos que lo que estamos haciendo es según la voluntad de Dios. Vamos a reflexionar un momento en eso. Y le invito a hacer esta reflexión porque Saulo de Tarso estaba plenamente convencido. Te pregunto, ¿es así? ¿Estás en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Estás en la voluntad de Dios que te guía, que te transforma, que te ha dado nueva identidad y nuevo propósito? ¿O sigue siendo el mismo? Sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cómo puedes aplicar a tu vida esa metáfora del Señor? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y finalmente, ¿serías capaz de aceptar la nueva dirección de Dios para tu vida? Señor, en esta hora queremos reflexionar acerca de nuestra voluntad y el conflicto que entra contra tu voluntad. Queremos pedir perdón porque altercamos contigo. Queremos pedirte perdón porque discutimos y queremos pedirte razón de tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos, Señor, llegar delante de ti y expresarte las palabras que dijo Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guíanos en ese propósito nuevo, en esa identidad nueva. Corrígenos, Señor. Corrígenos, Padre. Tú conoces cada una de las familias que están en este lugar. Tú conoces cada una de las personas y cuánto necesitamos de ti, de tu poder que nos limpie, que nos transforme, que nos renueve. Ayúdanos y ministra, Señor, en nuestras vidas de esa transformación, de esa renovación, según tu voluntad. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres
eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo